Vamos a hablar en este vídeo del dodecaedro regular. El dodecaedro es el poliedro regular convexo de 12 caras que son pentágonos regulares. Su poliedro dual es el icosaedro, en este caso no lo hemos dibujado por la complejidad del dibujo, que surge de unir los centros de las caras del dodecaedro. A su vez, el dodecaedro es poliedro dual del icosaedro. Esto quiere decir que el número de vértices del icosaedro debe de coincidir con el número de caras del dodecaedro y viceversa. Vamos a ver la construcción del dodecaedro en 3 dimensiones. Para ello, pues vamos a basarnos en esta posición en la que tenemos aquí este dodecaedro, la posición más característica del mismo, en la cual pues el dodecaedro se apoya en una de sus caras pentagonales y como vemos la configuración del dodecaedro es la siguiente: tiene esta cara pentagonal, luego tiene un primer piso con 5 caras pentagonales que salen de esta de abajo, tiene un segundo piso con otras 5 caras pentagonales para terminar en otra cara horizontal. Las 6 caras superiores se encuentran giradas 180 grados con respecto a las 6 caras inferiores. Entonces, para comenzar esta construcción del dodecaedro en 3 dimensiones, aquí tenemos un poco el proceso de comienzo de esta construcción, que se basa en la cara que está apoyada en el suelo y en el abatimiento de 2 de las caras laterales del dodecaedro. Todo ello con el objeto de intentar obtener, en primer lugar, esta arista del dodecaedro. Esta arista en rojo, que es la que vamos a obtener, que está aquí obtenida en este dibujo. El procedimiento, hemos avanzado aquí un poquito, ahora volveremos desde el comienzo, a dibujar desde el comienzo, pero el procedimiento básicamente en lo que consiste es en levantar tanto el abatimiento de esta cara como esta otra cara abatida. Ahora bien, obsérvese que este punto de esta cara abatida es este mismo punto en esta otra cara abatida. Es decir, que cuando yo levanto una cara y otra, este punto debe de acabar siendo el mismo. Esto quiere decir que si yo dibujo los arcos que describe al levantarse esta cara y esta otra, en el encuentro entre estos dos arcos, o en la vertical del encuentro entre sus proyecciones, es donde se va a encontrar este punto que tengo abatido en las 2 secciones y que va a ser el extremo de esta primera arista que queremos encontrar. Bien, vamos a proceder a construirlo desde un primer momento. Voy a borrar este dibujo que tengo aquí y vamos a hacer la construcción completa. En primer lugar vamos a dibujar las 2 caras abatidas. Las 2 caras abatidas hemos visto que son también pentagonales. Tenemos aquí uno de los lados. Podemos simplemente hacer una simetría a partir de esta cara que ya tenemos de la base. Lo mismo hago para este lado y ya tengo mis 2 caras laterales abatidas. Vamos a ponerlas en una línea algo más fina. Bien, vamos a ver ahora cómo levantar una de estas caras. Esta cara, por ejemplo, pues levanta con respecto a esta charnela, a este eje de giro que es esta arista de la base. Voy a prolongarla un poco, voy a hacer con la orden en línea, prolongo un poco la charnela de giro con respecto a la cual voy a levantar la cara. Bien, ¿cuál va a ser el movimiento que va a describir este vértice, por ejemplo? Pues bien, el movimiento que va a describir va a ser un arco de círculo que va a encontrarse en un plano perpendicular a la charnela con respecto a la cual gira. Es decir, que yo puedo hacer una línea perpendicular
con el modo de referencia a entidades, perpendicular a la charnela. Y ahora voy a dibujar el movimiento que describe al levantarse este vértice. Este movimiento se encuentra sobre un plano cuya traza es esta que acabamos de dibujar. Es decir, que yo tengo que seleccionar como sistema de coordenadas personales, SCP, el plano vertical sobre el cual quiero dibujar el arco. Voy a coger un vértice, un segundo vértice y un tercer vértice en la dirección de las zetas, y ya me ha quedado situado el plano XY, el plano de trabajo, me ha quedado situado sobre este plano con esta traza de aquí. Ahora ya puedo hacer una circunferencia con centro en este punto y este radio de giro. Y ahí tengo el movimiento que va a describir este punto al levantarse con respecto a esa charnela. Bien, si vamos ahora al otro abatimiento, pues podemos hacer 3/4 de lo mismo. Vamos a poner de nuevo el SCP, sistema de coordenadas personales, vamos a darlo universal de nuevo, vamos a situarnos como al principio. Voy a hacer una línea que va a prolongar un poquito la charnela de esta otra cara y voy a dibujar la traza del plano con respecto al cual va a girar, o sobre el cual va a girar este punto, que hemos dicho que es perpendicular, desde aquí perpendicular a la charnela. Perpendicular a la charnela. Bien, y yo podría aquí dibujar también el movimiento que describe ahora este vértice al levantar esta otra cara, y que va a ser un segundo arco. Pero como hemos visto, estos dos arcos se van a encontrar en la misma vertical donde se encuentran sus proyecciones. Yo tengo aquí las proyecciones de los dos arcos y puedo dibujar por aquí una vertical. Una vertical. De manera que este vértice que tenía aquí va a subir hasta aquí. Vamos a dibujar un punto. Bien, y este será el extremo de la arista que yo estaba buscando. Es decir, que mi arista va a venir desde aquí hasta aquí. Bueno, y ya tengo una primera arista del poliedro. A partir de aquí el problema ya va siendo mucho más sencillo. Para dibujar las restantes aristas de este piso, pues a mí me bastaría con hacer una matriz polar de esta arista. Me dice especifique el punto central de la matriz. Voy a coger el centro geométrico de este pentágono que tenía aquí y ahora voy a especificar como número de elementos de la matriz 5. Y ya tengo aquí el primer piso, las primeras aristas, ¿no?, del primer piso. Bien, para acabar de dibujar, digamos, los pentágonos del primer piso, me faltaría todavía dos aristas más, por ejemplo en esta cara, y hacerlas tampoco es complicado. Me voy a centrar, por ejemplo, en esta cara de aquí, me voy a situar el sistema de coordenadas personales, el plano de trabajo, sobre esta cara, y simplemente pues voy a encontrar, dado que yo conozco la medida del lado, pues va a ser fácil encontrar el último vértice. Pongo el SCP, el sistema de coordenadas personales, por 3 puntos y selecciono 3 puntos de este plano. Vemos que el SCP ya lo he situado sobre este plano y entonces ahora hago dos circunferencias a partir de este vértice del pentágono con la medida del lado y a partir de este vértice con la medida del lado, y donde se corten tengo el siguiente vértice
el vértice que me falta de esta cara. Es decir, que puedo completar ya este dibujo con dos líneas de aquí a aquí y a aquí. Estos círculos los borro y ya tengo aquí una cara completa. Para no complicarme mucho el dibujo, voy a hacer una copia de lo que he encontrado hasta este momento. Nos lo vamos a llevar un poquito más a la derecha para prescindir de todos estos dibujos auxiliares. Para ello, lo primero de todo, vamos a poner de nuevo el sistema de coordenadas personales. Voy a poner el sistema universal y voy a copiar pues lo que tengo hallado hasta ahora, que sería esto. Vamos a copiarlo un poquito más aquí y vamos a continuar trabajando. Estas dos aristas que he encontrado para esta cara las puedo de nuevo con una matriz polar llevarla a el resto de las caras de este piso. Es decir, que hago matriz polar, en este caso de estos dos objetos. De nuevo, el centro de la matriz es el centro del pentágono de la base y de nuevo el número de elementos vamos a poner 5. Y ya tenemos la mitad inferior del dodecaedro. Para encontrar la mitad superior hay diversas estrategias, incluso pues tiene AutoCAD alguna orden que puede hacerlo muy rápidamente. Una manera posible de hacerla, la mitad superior, es encontrar los 5 vértices, me faltan 5 vértices arriba, sería encontrarlos pasando por el centro del dodecaedro. Vamos a verlo. Lo primero de todo vamos a encontrar el centro del dodecaedro. El centro del dodecaedro yo puedo encontrarlo haciendo dos líneas, por ejemplo desde este punto hasta este vértice, que sería el vértice opuesto, y desde este vértice hasta el vértice opuesto. Bien, y el centro del dodecaedro ya lo tenemos, que sería este punto de aquí, intersección de dos de sus diagonales. Bien, ahora para encontrar los vértices superiores, pues lo único que hago es trazar líneas desde los vértices inferiores, desde el vértice inferior hasta el centro. Y repito esta línea, la copio desde aquí, la llevo hacia arriba. Y esto me permite encontrar el vértice opuesto, es decir, esta línea que viene desde este vértice hasta el centro, tiene esta continuación que me lleva al vértice opuesto a este. Y ya tengo un primer vértice. Ya tengo un primer vértice que puedo incluso pues dibujar aquí un punto. Vamos a poner los puntos un poco más grandes. Vamos a poner el tipo de punto en tamaño 3. Y ahora, teniendo este vértice de la cara superior, podríamos de hecho hacer los 5 vértices con una nueva matriz polar. Es decir que diríamos matriz polar, en este caso de este vértice, el centro de la matriz vuelve a ser el centro de la base y el número de elementos pues vuelve a ser 5. Y esto me da los 5 vértices de la cara superior. Es decir que yo ya ahora mismo puedo dibujar mi cara superior y realizar pues las aristas que me faltan para completar el dodecaedro. Es decir que por ejemplo pues tendríamos aristas, una que viene de aquí a aquí, otra de aquí a aquí, otra de aquí a aquí, a ver si no me equivoco, esta, me falta esta creo nada más. Y ya tenemos ahí completo el dodecaedro en modo alámbrico.